Queridos hermanos, tengan muy buenos días, muy buenos días. Estamos ya listos después de adorar al Señor para exponernos a su santa palabra. Reciban de parte de mi esposa y también mía un saludo cariñoso desde nuestro hogar hasta sus hogares, esperando Dios quiera favorecerles con su gracia y la bendita protección que hasta ahora hemos gozado de parte del Señor. Bueno, estamos aproximándonos a Semana Santa. El próximo domingo ya iniciamos la Semana Mayor. Ya ustedes están informados a través de la Diaconía de Adoración y esperamos poder participar de una semana hermosa. De hecho, la exposición de ahora es un tanto preparatoria para celebrar la Semana Santa. La comprensión que tengamos ahora es una comprensión que va a contribuir para darle esa importancia tan grande que como iglesia le damos a la Semana Mayor, a la Semana Santa. El significado, el contenido, el acontecimiento va más allá de lo que pudiéramos en nuestras celebraciones satisfacer, pero hacemos lo posible para que Dios permita que a través de esta experiencia hermosa que se nos narra en los pasajes que corresponden a la Semana Santa, podamos nosotros no solo vernos edificados, sino llenos de gratitud por lo que Dios ha querido hacer en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, queremos estar preparados para exponer tu palabra, para escucharla, para gozarnos, pues lo que tu palabra santa nos expresa ahora tiene que ver con lo que tú has querido hacer. En lo más profundo de tu corazón ha surgido ese anhelo, ese deseo, ese amor tan incomparable derramado desde los cielos para la salvación de nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, queremos suplicarte que nos dirijas a través de tu Santo y Divino Espíritu para que esta palabra que hoy se expone y que se seguirá exponiendo en relación a estos temas puedan traer un beneficio espiritual a nosotros como lo has querido y también respondamos con una gratitud, una forma de vida, una alabanza cada día a ti. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto agradeciéndote, Señor, lo que ahora hemos de ir comprendiendo. Amén. Capítulo 26 de San Mateo es el pasaje que hemos de considerar ahora. En los programas pues, se han incluido los versículos del 1 al 5. No en la exposición, pero vamos a leer una vez más estos versículos. Ya lo tienen ustedes a la mano, ya lo han leído, pero voy a permitirme hacerlo nuevamente. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Estos versículos que incluye el capítulo 26 de San Lucas, en cuanto a su estructura, diremos que consta de 2 partes. La primera parte está en los versículos 1 y 2, que tiene que ver con las palabras del Señor Jesús para con sus discípulos específicamente. Pero los versículos 3 al 5 ya tienen que ver con la actitud de los líderes religiosos que buscan matar a Jesús de Nazaret y están ya en los últimos arreglos para hacerlo.
Hoy consideraremos los primeros 2 versículos porque el propósito aquí vendría a ser el prepararnos para comprender cosas que esperamos al quedar claras, contribuyan para tener una comprensión mejor de lo que es la Semana Santa, de lo que es la obra salvífica de Dios a través de Jesucristo, y la gratitud de nuestros corazones no se dejará en suspenso, sino que esperamos se abran esos corazones para bendecir a Dios. Versículo 1, la primera parte, le calificamos, ya saben ustedes, como 1a. La primera parte. Cuando hubo acabado todas estas palabras, dice así, cuando hubo acabado todas estas palabras. Esta expresión que viene aquí es algo que podemos nosotros con claridad entender que hasta aquí se concluyen los discursos, las palabras o discursos que Jesús de Nazaret ha pronunciado para sus discípulos principalmente. Ya veremos más adelante esto. Hasta el último discurso que inicia con el capítulo 24 de San Mateo, espero no confundirme en los evangelios, de San Mateo hasta el capítulo 24, ahí inicia el último discurso. Y estas expresiones tienen que ver con los demás discursos también. Todo lo que Jesús de Nazaret ha revelado, ha dado a conocer, ha enseñado a sus discípulos es lo que expresan estas palabras. Pero aquí estamos en el final. Estas palabras tienen bastante parecido a las palabras que Moisés da a conocer allá en el Deuteronomio. Ustedes saben que el libro de Deuteronomio es un libro que va a preparar al pueblo de Dios para la entrada a la tierra prometida. Y prepararlo de una manera tal que nuevamente se tendrán que recordar aquellas cosas tan esenciales que se dieron a conocer durante los 40 años anteriores. Volver a recordarles la voluntad de Dios escrita a través de la Torá o a través de los escritos sagrados, los libros que tenemos a nuestro alcance nosotros, dar a conocer toda la manera de conducirse en la nueva vida que tendrán ellos en la Tierra Santa. Por eso se acostumbra a decir que es, por la expresión griega, la segunda ley, Deuteronomos. Y es la segunda ocasión que ya Moisés, en una especie de recopilación, da a conocer al pueblo de Israel. Son las últimas palabras que pronuncia Moisés al pueblo para dejar preparado todo y entonces puedan iniciar la conquista de la tierra prometida. El antecedente básico aquí es la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Es algo muy parecido que sucede aquí. Allá en Deuteronomio lo tendríamos. Estas mismas expresiones aparecen en Deuteronomio también. Capítulo 31, versículo 24, capítulo 32, versículos 45 y 46. Así se expresa el Deuteronomio. No es algo que difiera, pues estamos, diríamos, en acontecimientos un tanto paralelos en cuanto a su significado salvífico. Capítulo 31. De Deuteronomio. Si lo tienen a la mano, ustedes pueden ir conmigo para leerlo. Dice así, en el versículo 1, fue Moisés
y habló estas palabras a todo Israel. ¿De acuerdo? También lo refiere el versículo 24, ahorita vemos. También lo refiere el versículo 24. Dice así: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ¿se dan cuenta? En el capítulo 32, versículos 45 y 46, dice así: y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y le dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Estamos en un acontecimiento un tanto paralelo, hermanos. Allá Moisés prepara al pueblo de Israel, la nueva generación. Los infieles han muerto durante el recorrido de esos años, de esos 38 años aproximadamente. Quedan con vida Moisés. Los últimos en morir es María, Aarón y Moisés. Queda con vida ahora, o quedarán con vida Josué y Caleb. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Aquellos que fueron los dos integrantes del grupo que enviaron al principio de esta experiencia de Israel en su caminar a la tierra prometida. Quedan ellos porque ellos fueron fieles, porque Dios siempre va a guardar a los fieles. Aquellos que la palabra de Dios es lo más importante. Y contra todo y contra todos la cumplen, la creen, confían en ella. Aquí tenemos dos ejemplos. Bien, y ellos sí van a entrar a la tierra prometida. Ahora Moisés ya tiene 120 años, con todo y eso ve muy bien porque logró ver la tierra prometida, lo que Dios le permitió como un favor. Aunque también Moisés entra, dicen algunos, a la tierra prometida, pero allá en la transfiguración. Bueno. Mateo contempla el conjunto de la actividad docente de Jesús aquí. Ya hemos referido algo de esto. No solo el discurso anterior que inicia en el capítulo 24, les decía. Los lectores saben que ahora comienza el fin. Jesús apenas va a enseñar ya en el transcurso de la pasión. Ya a partir de aquí ya no habrán mayores enseñanzas como las hubo antes, salvo algunas últimas indicaciones. Solo dirá algo, muy poco, a los discípulos. Y el Señor Jesús está concluyendo un algo de suma importancia, decimos. Ese algo es darles a conocer o revelar la voluntad de Dios. Es darles a conocer lo que va a suceder a continuación y lo que vendrá después. Esto es para sus discípulos nada más. Aquí es donde hemos de entender que son palabras dirigidas específicamente a sus discípulos. Son enseñanzas para ellos. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y esto de que el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado tiene que ver con el corazón de la revelación divina y con la acción de Dios para con su Hijo y la acción de Jesús de Nazaret al entregarse para la salvación de la humanidad. Estas enseñanzas lo conocen sus discípulos, por ahora no lo conocen los demás. Se dice son enseñanzas esotéricas. Las enseñanzas esotéricas son aquellas que se dan en un grupo pequeño, un círculo cerrado e íntimo.
a los más cercanos, a los más conocidos, se les da esta revelación. Ciertamente algunos en la multitud escucharon, o en algunas ocasiones, las multitudes podían escuchar algunas verdades, pero lo esencial y el mensaje del Evangelio está dado a conocer a este grupo pequeño, a los 12. A este grupo íntimo. Ya para estas ocasiones ya estaríamos hablando de 11. Esta revelación ya se va a dar a conocer después. Ya ellos, cuando son enviados para esta tarea, ya como apóstoles, entonces darán a conocer a todas las personas lo que ellos recibieron de manera muy íntima, muy cercana con su maestro. Ya estarán listos después de aquí para que den a conocer estas verdades al mundo entero, decimos, a la humanidad, a los que quieren y necesitan la salvación de Dios. Y ahí la razón del por qué nuestra iglesia tiene un fundamento en cuanto a la revelación bíblica, que la calificamos como apostólica. Y todas estas enseñanzas apostólicas ya las tenemos. Es más, se entiende que antes de finalizar el siglo I ya había un librito muy conocido ahora, que es la Didache, ya lo he mencionado, la doctrina de los 12 apóstoles. Son instrucciones muy específicas para que fueran dados a conocer a los catecúmenos, a los que se iban a bautizar, a los que estaban iniciando el caminar en la vida cristiana, sí, pero de manera muy ya completa la encontramos en los evangelios. Los apóstoles ahora han de convertirse en esos agiógrafos, escritores santos, que inspirados por el Espíritu Santo han de dejar plasmada esa revelación que de manera muy íntima llegaron a conocer ellos. Al comienzo de la pasión es Jesús quien toma la palabra, no sus adversarios. No. Él es el que habla. Recuerda a los discípulos lo que ya saben. Varias veces les había hablado sobre la próxima pasión del Hijo del Hombre. En el capítulo 16, versículo 21, bueno, aquí vienen las citas en el artículo que acostumbramos enviar a cada uno de ustedes para que confirmen eso y así no usemos tiempo y sigamos la exposición. Pero aquí nos encontramos con algo. La formulación más detallada de todo esto va a ser en el capítulo 20, de los versículos 8 al 19, en relación a la entrega que ha de hacerse del Hijo del Hombre. Ya se les envió un artículo el domingo en la tarde para que ustedes lo platicaran en su hogar de estos conceptos que tienen que ver con la Pascua judía y la Pascua cristiana, y ahí se refieren algunos términos y se seguirá exponiendo estos artículos el domingo en la tarde también, para prepararnos para Semana Santa, para que la iglesia esté informada, para que no carezca de conceptos que debe saber la iglesia. La iglesia debe estar instruida y principalmente en estas cosas, hermanos. Esa es mi responsabilidad y espero estarla cumpliendo conforme a la voluntad de Dios al darles a conocer todos estos artículos, al escribir todas estas cosas. Y ahí referíamos la Pashá. La Pashá o Pascua judía. No vamos a ampliarnos aquí porque es algo que ya se da en otros momentos. Aquí va a comenzar dentro de 2 días, de acuerdo al texto bíblico. O sea, probablemente el siguiente día, como indica el capítulo 27 de San Mateo, versículo 63. Al día siguiente, que es después de la preparación, aquí se incluyen los días amanecidos. Se dice,
Este es el punto temporal en el que Jesús es entregado, ¿sí? Y decimos días amanecidos porque los días, puede decirse, en el judaísmo son los días anochecidos, ¿no? Comienzan con la noche y terminan con la noche. Ya el evangelista San Mateo va a empezar a exponer algo interesante. Va a hablar de días amanecidos. Bueno, desde que amanece ya se puede tomar en cuenta ese día. No es un día que pueda tener un antecedente en la noche o posterior también en la noche. No. Ya San Mateo en su evangelio, que se escribe, se entiende, después del año 70, pues ya está hablando en la forma como nosotros concebimos estos días. Pues ya hay un cumplimiento ahí. Ya puede hablarse de iniciar el día con la luz y terminarlo con la luz también, o la claridad. Ya hemos referido también estas cosas. Ya aquí queda claro que Mateo no computa el tiempo conforme a la legislación judía del culto, que hace comenzar el día con el anochecer. San Mateo no hace eso, aunque es el cristiano judío, decimos. Y el Evangelio según San Mateo está dirigido principalmente a los judeocristianos. Bien, después se extiende a todos. Ahora surge la dificultad. Lo que Jesús anunció con alguna frecuencia se hace realidad. Y llega el momento crucial. Ya lo había anticipado, ya lo había dicho una, otra y otra vez. Había referido lo de su pasión y muerte. Esto ya era del todo conocido por los discípulos. Había hablado pasión, muerte y resurrección, básicamente en esos tres conceptos. Y la forma de cómo iban a proceder los líderes religiosos, hablando principalmente de esa pasión, de esa vía crucis. Bueno, ya después lo van viendo los discípulos de una manera muy concreta. Aquí es donde ya se va a iniciar eso. Pienso, es una manera muy particular, hermanos, que los discípulos cuando escuchaban esto, pues podían considerar que pues faltaba un poco de tiempo. Lo está diciendo ahora nuestro maestro. Pero van a pasar más días. ¿Cómo sucede aún con nosotros? Cuando se nos da a conocer algo que va a suceder y es algo muy difícil, pero todavía faltan unos días. Faltan unos días. Aquí ya no faltan días. Es al otro día. De acuerdo a lo que hemos dicho, según el Evangelio. Y aquí está el punto crucial. Aquí es donde vamos a ver qué pasa con el corazón de los discípulos. ¡Wow! Viene el momento final. Es entregado. Así. Ahora es entregado a los hombres. A los dirigentes judíos y paganos también. Pues ahí están los romanos. Capítulo 20 de los versículos 18 al 19 va a decirnos esto, pero como es un concepto que vamos a ampliarnos un poco, voy a permitirme leerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, hermanos. Versículos 18 y 19. Dice, de la siguiente manera. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado. Mucha atención en este concepto. A los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán, el verbo entregar, muy importante. Y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bueno, aquí se nos dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Primero habla de ser entregado a los líderes religiosos.
y estos a su vez actúan para ser entregado a los gentiles. Y concluyan su malvado propósito en relación al Señor. Es bueno establecer una diferencia en el verbo entregar, hermanos. Esa diferencia la podemos establecer de la siguiente manera. Si nosotros referimos las citas de San Pablo en Romanos capítulo 4, 25, 8, 32, Gálatas 2, 20, también va a hablarnos de eso, y después lo recordamos. De entregar, donde la entrega es específicamente para una muerte expiatoria, dicen estos textos paulinos. La entrega, repito, es para una muerte expiatoria. Lo que recordarán los lectores del Evangelio de Mateo es que también, perdón, es que también Juan el Bautista fue entregado. Sí. Judas Iscariote va a entregar a su maestro. También los discípulos. Para aquellos discípulos, aquellos seguidores del Señor Jesús, se va a decir que son entregados también. Sí, entregados a los Sanedrines. Aquí vienen las citas bíblicas. Todo esto tiene sus citas bíblicas. Les voy a molestar o insistir para que revisen el artículo y no nos detengamos en estas citas. El camino de Juan, también, y el camino de Jesús, y el camino de los discípulos, de los seguidores, sí, se definirá con el verbo entregar. ¿Está bien? Así como Juan el Bautista es entregado, así como los discípulos son entregados, así el Hijo del Hombre es entregado. Ahora, esta entrega en el caso de el Hijo del Hombre es para que muera y tenga una muerte expiatoria, y esa muerte traiga la salvación de la humanidad. Las otras entregas no tienen que ver exactamente con esto, que son instrumentos que van a ser unidos para que se lleve a cabo esa entrega de una muerte expiatoria, es cierto, pero ellos no son entregados para que concluya esta entrega en una muerte para salvación de la humanidad. No, el único que es entregado para la salvación de la humanidad es el Hijo del Hombre, es Jesús de Nazaret. Pero eso no quiere decir que el verbo entregar, que se usa también aquí para Jesús de Nazaret, no sea el verbo que se use para Juan el Bautista y para los discípulos o seguidores de Jesús de Nazaret. Pero con esto se está diciendo que tanto Juan el Bautista, diríamos, y principalmente los seguidores, los discípulos, aquellos que han decidido seguir a Jesús de Nazaret, no debieran definirse con el verbo entregar. Cuando ustedes y yo decidimos seguir a Jesús, debemos definirlo también con este verbo, pues somos entregados para seguir un camino. De hecho, nosotros encontramos esta expresión, el camino, como se le conoce a Jesús de Nazaret, ya ahora resucitado. Sí, los del camino se conocen a los cristianos allá en el libro de los Hechos. Sí, ¿por qué? Porque Él es el camino. Yo soy el camino, dice Jesús de Nazaret. Sí,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora Él en esa entrega deja definido un camino. El camino que tendrán que recorrer los discípulos, los seguidores. Ese camino que ya en el bautismo va a concluir después de decidir entregarse con una muerte. También habrá ahí esa entrega total, esa muerte, esa crucifixión del hombre viejo, esos términos que se usan en el bautismo, ese morirse y ese ser sepultado. Cuando se habla aquí de la entrega de Él, ya se está hablando de un verbo que va a permanecer para siempre en la historia de la Iglesia, porque ese verbo puede ser usado con mucha seguridad en la experiencia de aquellos que deciden seguir a Jesús de Nazaret. No estamos con la intención de presentar el seguimiento de una manera tal que pueda verse sin el radicalismo que corresponde. Cuando se está hablando con el mismo verbo entregar, para los discípulos, para los seguidores, se está hablando de una entrega que concluye con la muerte. Ciertamente la muerte nuestra no tendrá que ver para salvar a los demás, sino para ser salvos a nosotros, para salvarnos a nosotros mismos, o salvarnos por esa entrega. Dios salva a aquellos que deciden entregarse para que esa entrega se concretice en un morir. Sí. Esto que pasa con Él es ya un paso definitivo. Esto que sucede en Jesús de Nazaret es lo que ha de seguir sucediendo en sus seguidores a partir de ahí. Y cuando los discípulos ahora como apóstoles van a revelar todo lo que Jesús de Nazaret les enseñó en estos discursos, y esencialmente el punto crucial de todo esto en cuanto a la entrega, ellos seguirán hablando de ese entregar, hermanos. Decímonos cristianos, sí, cuando nos vemos antecedidos por una decisión muy personal, la de entregarnos totalmente. Una entrega que conducirá, repito, a la muerte. Ese es seguir el camino de Jesús de Nazaret. Sí, hermanos. No lo definamos de otra manera. No seamos antibíblicos. No agreguemos otros conceptos aquí para suavizar la experiencia o diluirla o minimizarla. No, hermanos, no es así, no es así. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nos identificamos en el destino de nuestro Maestro, de aquel que se entrega, que nos ha enseñado, nuestro Salvador, aquel que ha muerto por nosotros. En esta identidad de destino radica el consuelo que proporciona la historia de la pasión. ¿Consuelo? Sí, consuelo. Porque después va a decirnos, aunque los discípulos que lo escucharon por un tiempo se olvidaron, esto va a decirnos que Él va a ser, sí, entregado tanto a los religiosos como a los paganos, a judíos como a gentiles, sí, va a ser entregado para que sea muerto, sí, crucificado, dice el texto bíblico. Ahora, esto que sucede en Jesús de Nazaret va a permitirnos entonces ser partícipes de lo que continúa, porque que quede claro, y aunque se ha dicho otras veces, sigámoslo diciendo, los anuncios tienen que ver con
pasión y con muerte. Pero bendigo a Dios porque no termina ahí todo. También habla de la resurrección. También habla de la resurrección. Y ahí la razón del por qué los escritores sagrados después van a hablarnos de cuando hay una entrega así, también debemos hablar ya de una resurrección. Y nadie que no se haya entregado para morir con el Señor, se le concede el permiso de hablar de la resurrección o creer en la resurrección de los muertos. Solo aquel que ha sido entregado para morir. Pero aún más, ya no solo Efesios, sino en otros textos vamos a encontrar algo hermoso, que ya como creyentes surgimos a una novedad de vida, la vida de los resucitados. Y ya se nos hablará de estar sentados en lugares celestiales, y ya se nos hablará de una victoria que puede lograrse así, y ya empezará a visorarse una gloriosa eternidad. Ese camino que se definió en una entrega a la muerte es el camino que ha de conducirnos dichosamente al cielo mismo. Esto ya lo expresaremos en el domingo de resurrección o de Pascua. Por ahora, que esto nos permita irnos preparando ya para la Semana Santa. El Señor Jesús habló que al tercer día sería resucitado. Es cierto, morimos, pero morimos para seguir viviendo y vivir la vida verdadera. Es cierto, decidimos ser entregados, y al ser entregados es para muerte, no para cualquier fenómeno religioso, es para morirnos. Y si morimos, entonces estamos listos para ser levantados. Dios conceda que esta iglesia suya hable de esa experiencia, de esa decisión, y los que se han de preparar para el bautismo tengan ya claro esto. Y si algunos no lo tenían muy claro o no lo quisieran aceptar, bueno, es decirles ahora, somos seguidores de Jesús de Nazaret o del Cristo glorificado después de su resurrección, cuando ustedes y yo decidimos ser entregados, pero entregados para morir. Y entonces estaremos listos para caminar con Él. Padre Celestial, bendito seas, porque esto es lo que tú nos has venido a revelar. Que pudieran haber otros conceptos, otros criterios, otras formas de concebirse. Estamos dependiendo de tu santa palabra, Señor. Todo lo demás pierde valor. Pero si tú, Señor, nos has llamado para seguir a tu Hijo amado, es porque también nos estás hablando de una decisión de entregarnos. Sí, porque es la única forma como llegaremos a morir, para que tú con tu poder, grandísimo poder, puedas levantarnos para vivir una novedad de vida. Esta es la dicha de la Pascua cristiana. Concédenos seguir meditando en tu santa palabra, escuchándola y comprender este grandioso sacrificio, esta grandiosa salvación. Habla a tu iglesia, Señor, y a los que no forman parte de ella. Y entonces podamos todos gozarnos en la celebración de esta semana, la semana más importante de todas las semanas. Por lo que sucede ahí, Señor, porque lo que sucede ahí es lo que ha de traernos la salvación de nuestras almas, la resurrección. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, estamos en la continuidad de estos programas que tenemos los domingos en la mañana. Y en esa continuidad tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios para decirle gracias, gracias. Dios me ayude y pidan ustedes por mí para que podamos, hermanos, comprender como debe comprenderse la palabra santa. Porque en esta comprensión brotará de nuestros corazones la alegría más grande que puede haber, la gratitud más grande que puede haber por lo que Dios ha hecho. Porque con esa bendita resurrección se dará continuidad a nuestra vida. Y lo que quedará acá será un momento, lo que seguirá ya es de eternidad. ¿Cómo no hemos de agradecer esto y otras tantas cosas a Dios? Pero también mientras estamos caminando aquí en esta tierra, en esta vida, nos vemos asistidos por situaciones difíciles, problemas, hermanos. Y creo que en tanto más vamos comprometiéndonos en este caminar cristiano, entre más vamos teniendo una comunión más intensa con Dios, el enemigo más insistirá para dañarnos, como ya expresábamos el miércoles pasado. Pero está Dios, que está presto para ayudarnos, deseoso de hacerlo. También las situaciones del diario vivir, los problemas, las dificultades, cumplirán un sagrado propósito en nosotros cuando estos problemas los depositamos en las manos de Dios. Y entonces creceremos, sí, en una confianza en Él, en una fe, en una esperanza. Hoy podemos, como decimos comúnmente, abandonarnos en las manos de Dios cuando hablamos con Él para decirle cuánto le necesitamos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos la oportunidad de ir comprendiendo cada vez más lo que tú has hecho por nosotros. Pasaríamos toda una vida y no lo comprenderíamos completamente, pero en tanto más comprendamos, mayor bendición recibimos, Señor. Pues
de lo que se trata es de la salvación de nuestras vidas, de ese amor incomparable tuyo que se tradujo en una entrega del Hijo del Hombre a la salvación de nuestras vidas. Un amor que se traduce en una entrega también, o un descenso de tu Santo Espíritu, para que esto se haga realidad en una experiencia cotidiana. Bendito seas por ello. También te agradecemos, Señor, tus cuidados benditos que hemos gozado en estos días, en esta semana. Gracias, Señor, por la protección que tú nos has concedido, que le has concedido a tu iglesia. Bendito, bendito seas, Señor. Continúa con nosotros, Padre. Te lo rogamos. Te necesitamos, Señor. Hay situaciones difíciles que hemos de enfrentar o que ya estamos enfrentando. Quizá algunas hasta hacen de nosotros vernos como seres humanos tan frágiles, o sufrir, o no descansar, no dormir, o pasar momentos muy difíciles. Señor, si eso está sucediendo en algunos o en varios de tu iglesia y de los que nos escuchan, humildemente te ruego que te glorifiques y que estas palabras que expresan esa necesidad lleguen al trono de tu gracia ahora. Gracias te damos porque podemos pedirte a esta hora también por estas necesidades que nos acompañan en nuestro diario vivir. Sean estas oportunidades también para fortalecer nuestra confianza en ti, Señor, y para ver lo que tú haces y quieras tú glorificarte, Señor, en todo ello. Señor, te seguimos pidiendo por nuestra hermana Sagrario, mamá de nuestra hermana Rebe. Es una familia que ha sufrido bastante todos estos meses. Y nuestra hermana Rebe, que se encuentra distante, tan lejos de su familia, te pedimos que lo fortalezcas, lo animes y que continúes glorificándote, Señor, en medio de ellos. Gracias, Padre eterno, porque podemos pedirte esto y otras tantas cosas. Gracias, Padre Celestial, porque podemos levantarnos confiados en que tú tendrás ya en tus manos el control de nuestra vida y harás lo mejor. Glorificado sea tu precioso nombre, Señor. Por Cristo Jesús. Amén.